Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Por aquí les habla Francis Trevicio Gliastri, psicólogo de Fundación Cogedes, y los invito a que conversemos de autismo no solo en el mes azul, sino todos los meses del año. Continuemos promoviendo la inclusión y tratando temas tan importantes como el que hoy abordaremos. Sin más preámbulo, iniciemos. En los últimos años sabemos muchísimo más acerca del autismo, su concepto, su clasificación, sus síntomas y las actualizaciones más recientes para su diagnóstico. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo se sienten los hermanos de niños con autismo? E inclusive, ¿cómo funciona la dinámica familiar donde son más de un hijo y donde uno de ellos presenta la condición? La relación entre hermanos es un vínculo muy intenso y natural en la que se juega, se discute, se negocia, se cede y a veces se pelean y se tienen celos. Este lazo da un lugar a una relación muy estrecha entre iguales y de características singulares que guiará a los pequeños a lo largo de su vida. Este vínculo será una fuente de aprendizaje muy importante, ya que determinará su personalidad, el manejo de sus emociones y la manera de relacionarse con los demás. Que uno de los hermanos tenga autismo no tiene por qué ser algo negativo, pero es una situación que influirá en la dinámica familiar. Los hermanos, ya sean de la misma edad, menores o mayores, deberán asumir el rol de hermanos neurotípicos. Se debe tener en cuenta que el grado de severidad del TEA puede determinar en gran medida la forma de actuar de los hermanos. Así, a un mayor grado de compromiso, los hermanos neurotípicos tendrán que estar más atentos a las necesidades de su hermano con autismo. Por el contrario, cuando el TEA es en menor grado de severidad, el impacto y efecto en los hermanos será menor. Un tema importante que abordar es cómo hablamos a nuestros hijos sobre el diagnóstico de autismo de su hermano. Mientras más pronto lo sepa, maneje el tema y sienta que el grupo familiar desde la aceptación lo instruye acerca del autismo, más seguro se sentirá. Es natural que los hermanos tengan muchas preguntas, inquietudes, sentimientos diversos al no comprender algunas diferencias que observan en la forma de reaccionar o comportarse de su hermano frente a otros niños, adultos, en su manera de comunicarse, en su juego, entre otras. Surgen preguntas tales como: ¿por qué mi hermano no quiere jugar conmigo? ¿Por qué no habla como yo? ¿Por qué no disfruta las fiestas como yo lo hago? Entre muchísimas otras más. Dependiendo de la edad, la explicación puede ser más o menos compleja. Se debe asegurar de utilizar el lenguaje apropiado de acuerdo a la edad del hermano. Es muy importante que lo primero que tenga claro es que su hermano no está enfermo. Es una buena manera para comenzar. También se podría mencionar que el autismo afecta cómo funciona el cerebro. Puede observarse que algunos niños presentan dificultades al hablar o responder cuando otras personas les hablan. Los juegos o bromas podrían no ser comprendidos. En el caso de un niño más pequeño, simplemente se le puede hablar de comportamientos específicos. Por ejemplo, Pablo agita las manos porque nació con autismo. Cuando está emocionado o estresado, a veces agita las manos para calmarse. En el caso de niños aún más pequeños, nos podemos apoyar de otros medios, como son los materiales audiovisuales, para que su comprensión sea más fácil y puedan visualizar el motivo de algunos comportamientos o formas de actuar. Ahora bien, se han tipificado una serie de aspectos negativos entre los sentimientos de los hermanos, tanto de los que son hermanos de una persona con discapacidad como de los que lo son de alguien sin discapacidad. De estos rasgos no necesariamente se presentan todos los sentimientos siempre, o se presentan algunos en diferentes etapas de la vida y pueden dirigirse hacia los padres,
hacia el hermano, hacia ellos mismos, hacia otros familiares o el mundo en general. Principalmente los celos y la rivalidad son sentimientos comunes entre los hermanos y es necesario suprimirlos para una relación positiva entre ellos. Entonces, veamos algunos rasgos específicos que aparecen en los hermanos de personas con autismo con cierta frecuencia. Uno de ellos es el temor. Esto ocurre en hermanos más pequeños, donde se evidencia el temor al contagio por lo que tiene el hermano al no conocer el origen o la causa. También hay una preocupación por el futuro de sus padres y de su hermano, el temor al que dirán y qué pensará más adelante su familia, su esposo o su esposa, o cuando tenga un hijo, si puede tener la misma discapacidad. También se experimenta la soledad, que tiene que ver con el rechazo social por tener un hermano con la condición. Sentirse aislado de la familia porque le hacen más caso al hermano o sentir que esto no pasa en otras familias. Otro rasgo importante es la ira. Los hermanos de niños con discapacidad sienten más ira. Los niños con un hermano con autismo pueden sentir ira con los padres, con su propio hermano, con sus referentes religiosos, con la sociedad porque tratan mal al hermano con discapacidad y porque sienten que reciben menor atención que el hermano con autismo. Otro rasgo es el resentimiento por el excesivo tiempo de atención al hermano especial, porque se reduce el tiempo de actividades sociales por atender al otro hijo y porque las exigencias paternas son mayores para los hijos que no tienen ninguna discapacidad. Es decir, que el resentimiento puede estar allí presente. Otro rasgo también es la vergüenza. En algún momento de la vida, los hermanos neurotípicos pueden sentir vergüenza por su hermano con autismo, cuando hace cosas en público que los apena, cuando deben presentar al hermano ante sus amigos, novios, parejas, cuando usan, por ejemplo, aparatos, en los casos que usan aparatos ortopédicos o usen algún dispositivo, esto los puede avergonzar. Y también puede existir confusión cuando se les asignan actividades que deben hacer los padres con el hijo con discapacidad, cuando son tratados de diferentes maneras que su hermano, suele surgir una confusión, una situación confusa. También están presentes los celos de la atención y cuidados por su hermano, las injusticias y las desigualdades. Asimismo, la presión cuando los padres se sienten defraudados por este hijo y exigen más a los hijos sin la discapacidad. Hay un sentimiento también de culpabilidad, pueden sentirse culpables por su ira, sus celos y su hostilidad. De hecho, estos sentimientos se pueden reflejar cuando ayudan exageradamente al hermano con autismo. Y por último, experimentan frustración al tratar de establecer una relación, entre comillas, normal o adecuada con su hermano y no poder establecerla. Dicho esto, hay recomendaciones muy útiles a tener siempre en cuenta en familia. 1. Comprender que su hermano es diferente y que lo diferente no es sinónimo de malo. Es realmente un valor que enriquece al ser humano y brinda oportunidades de lucha y superación intensa. 2. Ofrecer una visión positiva de las cosas y normalizarlas. Es decisivo para fomentar unos lazos de unión estrechos y firmes en la relación familiar y en especial entre los hermanos. 3. Enseñar a los hermanos. Hay que enseñar a los hermanos acerca del autismo y así hacerles saber que él también podrá tener las estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizará con su hermano. Es imprescindible hacerles partícipes en las terapias y pautas que se ofrezcan a la familia por completo. Además, se les recompensará a los dos por igual en todo lo que hagan juntos. 4. El juego entre hermanos es importantísimo y pueden aprender a enriquecerse ambos.
Por ello, utilizar una guía de actividades para el hermano, siendo los padres y profesionales el modelo de referencia, será esencial en el camino para fortalecer los lazos entre la relación de los hermanos y su conexión emocional. Todo esto, a la larga, potenciará las relaciones sociales de ambos hermanos con los demás. 5. Debemos tener en cuenta los espacios donde se realicen los juegos y los tiempos, ya que en ocasiones uno de los dos no siempre estará dispuesto y necesitará su tiempo de juego en solitario, bien por las diferencias de edades o por la dificultad o por el contrario, la facilidad del juego de hermanos, el cual puede mantener el rol de observador y enorgullecer de éxitos a su hermano con autismo. 6. Imprescindible satisfacer las necesidades del hermano mayor o menor del niño con autismo, es decir, estar pendiente de ellos de forma individual, cubriendo sus necesidades, deseos, sueños y derechos. 7. Crear un sentimiento de igualdad de los padres hacia sus hijos. Las alabanzas por los logros de uno también se verán reflejadas en el otro. 8. Otros aspectos esenciales es preparar a los niños psicológicamente para cuando se les presentan situaciones de burla o incomprensión acerca de los hermanos, dotarles de estrategias para poder afrontar lo mejor posible dichas situaciones, ya que en ocasiones estas burlas les harán sentir mal y provocarán cierto aislamiento social. De ahí la importancia de prepararles entre padres y profesionales para responder preguntas difíciles o burlas, así como practicar cómo reaccionar en situaciones difíciles. 9. En nuestra visión como profesionales creemos que otra técnica positiva consiste en organizar grupos de apoyo para hermanos. Así, los hermanos pueden compartir sus experiencias entre iguales, hablar sobre sus sentimientos, compartir anécdotas que viven con sus hermanos, aprender más estrategias para poder llevar a cabo en el día a día en el hogar, aprender nuevos juegos, entre muchísimas otras cosas más. Estas sesiones o los grupos de apoyo proporcionan una visión más optimista sobre cómo llevar el día a día con sus familias y la sociedad y pueden ayudarles a sentirse con más fuerza en el camino. 10. Algunos aspectos positivos de tener un hermano con autismo son comprender el verdadero sentimiento de la amistad y la solidaridad, aceptar y respetar las diferencias de cada persona, valorar los logros de los demás y el esfuerzo que ésta implica para cada persona. No emitir juicios u opiniones sobre las personas sin tener más información. Desarrollar la paciencia y la empatía. Por último, solo decir que la firmeza de los lazos de unión entre hermanos, independientemente de su condición y con más fuerza en estas situaciones, es proporcional a la incondicionalidad del amor que sienten mutuamente el uno por el otro. Muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta masterclass. Me despido de todos ustedes esperando que esta información les haya servido de mucho. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias.